Buenas tardes con todos. Les doy la bienvenida a este nuevo webinar organizado por Biontis. Biontis es un comité que se encarga de la democratización del conocimiento en las áreas de biomateriales e ingeniería de tejidos, y tenemos como objetivo brindar espacios para compartir conocimientos como estos webinars, talleres abiertos a personas internas y externas a la comunidad TEC. Hacer divulgación científica de las explicaciones de biomateriales e ingeniería tisular en biomedicina y biotecnología, y formar grupos de investigación específicos en las subáreas de biomateriales e ingeniería de tejidos y fomentar el desarrollo de proyectos. En esta oportunidad tenemos el placer de presentar a Agostina Laurenzano, que trabajó como diseñadora de vestuario, luego optó por la creación de polímeros naturales que reemplazan los plásticos convencionales, siempre siendo fiel a sus valores de sostenibilidad. Diseñadora, artista y joyera, Agostina nos cuenta su recorrido sobre los bioplásticos, su proyecto de joyería contemporánea y cómo inició en la búsqueda de un material sustentable. Agostina, mucho gusto conocerte, un gusto tenerte aquí. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes para Perú, para Colombia. En mi caso, yo actualmente estoy viviendo en Barcelona, perdón, en Girona, bueno, en España. Acá son las 12 de la noche. Bueno, paso a contarles un poco mi historia, también por qué acabé acá y mi trabajo en particular. Así que voy a compartir pantalla. Em, Vale, acá están viendo, ¿verdad? Una pantalla que dice formación, ¿correcto? Sí, correcto. Bien. Yo hice mis estudios universitarios en Argentina, hice la carrera de indumentaria. Lo interesante de estudiar en la facultad pública es que son 5 años muy intensivos donde se ven un montón de disciplinas que tienen que ver con el diseño y no pura y exclusivamente con la ropa. Entonces, o sea, cuando yo recibí mi formación, me formé mucho a nivel gestión, autopedagogía, y también fui adquiriendo un montón de nuevos valores gracias a la institución en la que participé. Entonces, a partir de acá, traté de incorporar en mi trabajo lo que era el slow fashion y la producción artesanal, pero en el mundo actual en el que vivimos, en aquel entonces no lo veía viable, productivo, rentable. Entonces acabé en una asignatura que se llamaba diseño de accesorios, donde ellos incentivaban, que es que weight el cojón, ellos incentivaban, ellas, son todas mujeres, incentivaban a los alumnos y alumnas a que trabajaran con diversos materiales de todo tipo, y como yo desde muy pequeña o sea, tenía curiosidad por el veganismo sin tener nadie en mi familia que practicara el veganismo, pero bueno, yo estaba como naturalmente muy involucrada con el medio ambiente. Entonces comencé por reciclar cáscara de huevos con resina epoxi. Obviamente es un discurso muy contradictorio, pero el hecho está en que eh, fui abriendo los ojos poco a poco. Entonces acá lo que trabajaba era objetos de la naturaleza, luego de ir avanzando en mi trabajo, con ramas, con hojas de pino, todo lo pintaba y lo embebía, lo cubría en resina epoxi para hacerlo perdurable en el tiempo. Bueno, finalmente sufro un accidente en la dermis por usar resina epoxi, y ahí empiezo a investigar de qué trataba este material. Entonces, un poco afligida y desentusiasmada con mi trabajo, pero estaba encontrando un nicho, un público, un lugar en el que me sentía parte. Dije, bueno, ¿cómo reemplazo esto? Y ahí fue cuando, mirando justamente las píldoras que estaba tomando para curarme, entendía que estaba tomando algo transparente y brillante, que lo podía digerir y que no me intoxicaba. Entonces me entró una curiosidad muy grande
Y justamente en aquel entonces, al estar acompañada por una persona que se dedicaba a la química, me ayudó a entender que esto era metilcelulosa. Entonces, cuando comencé a investigar la metilcelulosa, que gracias a Dios en ese entonces pude estar en un entorno un poco más, bueno, más acorde con esta disciplina que es básicamente la química, incorporé algunos conocimientos y la metilcelulosa es un derivado de la celulosa, que la celulosa la mayoría de nosotros la conocemos en formato madera o papel, que recibe una modificación en los laboratorios a nivel molecular muy, muy leve. Entonces, adquiere este nuevo aspecto que es ser transparente y soluble en agua, pero sin embargo guarda sus características más naturales para ser biodegradada, es decir, aún es compatible con el medio ambiente. Entonces, cuando comencé esta investigación, pasé a lo que fue mi posgrado de arte en Barcelona. Por ese motivo fue que me mudé hace 4 años atrás, y como no tenía idea de cómo registrar un proceso de investigación, la imagen que ven a la izquierda es mi humilde registro de ensayos de prueba y error. Y sobre la derecha ven cómo empecé a degradarlo sencillamente en agua al cabo de 2 semanas. Y abajo hay una especie de packaging de pimienta y de chocolate que actualmente sigue vigente, y bueno, el entusiasmo de verificar que esto podía llegar a funcionar. Obviamente nunca fue un material testeado que tenga barreras contra la humedad, pero bueno, es la investigación que continué durante los años y que hoy pude descubrir distintas alternativas. Aquí continué con mi proyecto de joyería, que básicamente era desarrollar estos packagings biodegradables y quedarse con un esqueleto de metal que aluda a la joyería en sí, pero mi intención era hacer como una ironía de la joya que hoy compramos y desechamos, que se llama bijou, y que perdió ese encanto de lo que es heredar un amuleto o una joya de una abuela. Entonces desarrollé este video. Bueno, al final el tema estaba en también aprender a reciclarlos, porque cuando uno habla de biomateriales, al final se cree que es la solución al packaging de descarte, pero siempre hay que tener en cuenta que cuando arrojamos un desecho, si no es en el medio apropiado, que en este caso siendo orgánico sería idealmente un medio orgánico también, al final van a seguir contaminando y no van a degradar, ¿sí? Entonces, de ahí la disyuntiva de entender si es importante difundir esto em, como una moda y como
como algo que nos impacta y nos sorprende y nos deslumbra, o en realidad reeducar un poco al consumidor desde la conciencia y desde tratar de que estemos un poco más regulados y un poco más conscientes de lo que podemos generar en cada compra, consumo y descarte. Bueno, aquí esta foto simboliza un poco los polímeros que empecé a trabajar artesanalmente, porque tanto de la papa que adquiero el almidón, como de las cáscaras de los cítricos, la pectina, de la semilla de la algarroba, la goma garrofín, de la perdón, del alga, el agar agar. Esos es viable obtenerlos en casa. En cambio, bueno, en la metilcelulosa de la madera, como mencioné anteriormente, se necesita un laboratorio. Comencé mis ensayos con todos esos polímeros y, ay, perdón. Y lo que traté fue de enfocar mis conocimientos en lo que es la célula vegetal, porque si tratamos de estudiar el reino de los polímeros, esto es un mundo enorme, y un abanico de posibilidades muy, muy inmensos. Y hay algunos, por ejemplo, con los que no estoy de acuerdo, que son los de origen animal. Hay gente que lo sostiene por descarte, pero bueno, yo creo que el descarte es la consecuencia de un acto de agresión previa. Pero también hay polímeros muy nobles, hablo desde mi criterio, como palabra noble, que es muy subjetiva, ¿no? Que se pueden obtener a partir del cultivo de bacterias o de hongos. Y bueno, digamos que por la metilcelulosa fue como que mi destino un poco eligió mi camino. Entonces para mí era muy importante que a partir de una célula vegetal podemos rescatar sus reservas, que son en el caso de la papa, sus reservas de energía, que son en el caso de la papa el almidón. Después hay, por ejemplo, pigmentos que cumplen distintas funciones. Por ejemplo, la antocianina es un pigmento fotoprotector, que es el pigmento violeta típico de la col lombarda, o la clorofila, que se encuentra en el cloroplasto, que es otro pigmento fotosintético que alimenta la planta, y después parte de la pared celular encontramos las fibras de celulosa o las sales del agar-agar. Bueno, me enfoco básicamente en esto porque es lo que suelo desarrollar en mis talleres, pero que dentro de la célula vegetal, depende de cada vegetal, podemos encontrar un montón de opciones y soluciones. Entonces, yo cada vez que hablamos del plástico y el bioplástico, trato de no endemoniar ni venerar a ninguno de los dos. Creo que en realidad en términos de conciencia y de aplicación correcta, podríamos decir que ambos son una buena solución. Lo que pasa que creo que el cambio más importante está en el origen de producción. En ambos casos podemos obtener un plástico o un bioplástico a partir de recursos de fuentes renovables. Y fuentes renovables me refiero como a madera o como a desechos de agrícolas. Obviamente eso tal vez implica más gastos a nivel productivo, pero bueno, viendo las consecuencias, evidentemente es un cambio que debemos generar, porque actualmente nos estamos enfocando mucho en qué hacemos con los desechos de los plásticos que hemos generado, pero también nos tenemos que cuestionar, o sea, cuánto daño le hacemos a la tierra cuando tratamos de extraer de la misma la materia prima, como los metales o como el petróleo a partir de la práctica del fracking. Em, Perdón, me voy yendo por las ramas. Bueno, y en mi trabajo personalmente incorporo estas texturas por una cuestión de generar un discurso visual, pero la verdad no cumple ninguna función, y estos son los productos que desarrollo. Ahora voy a presentar esta técnica de tierra también. Al final,
Otra de las cosas que a mí me gusta diferenciar es que existe el mundo de los biomateriales y dentro del mismo podemos generar un montón de categorías, ya sea por su origen, como mencioné antes, o por la función que cumplan. En mi caso yo creo que me enfoco en los bioplásticos de origen vegetal, porque genero mucha lámina delgada y transparente con la función de reemplazar los packagings. Una de las alternativas impermeables que estoy en proceso de podría ser el alginato. Y por ejemplo, la otra parte de esta pieza, que es una lámpara, está hecha a partir de tierra, totalmente composición inorgánica, no tiene materia orgánica. Tiene limo, arcilla, piedras. Esto lo desarrolló mi compañero. Aquí debajo está su contacto, que es germen-art, porque él trabaja esta técnica en lo que es bioconstrucción, levanta paredes de casas. Entonces, bueno, eso que uno se puede enfocar en bioplásticos, en biomateriales, de origen vegetal, de origen bacteriológico, de origen mineral. Y bueno, esta es la parte de la joyería que estoy desarrollando actualmente, que dentro del discurso traté de incorporar la técnica de origami porque me parecía un plus, ya que a partir de esa técnica construimos con pliegues y no con recortes. Entonces es otra manera de evitar generar residuos. Y aparte dentro contienen algunas especies con el fin de crear un efecto aromático, algo así como aromaterapia que te acompaña a lo largo de todo el día. Bueno, acabando esta presentación, me gustaría mostrarle los videos para que entiendan un poco cómo trabajo. Sí, no sé si quieren las preguntas a lo último, ¿verdad? Sí, Luz, sí, ¿sí? el último. Tengo que terminar en 10 minutos. No, No, ¿no? es que Ah, vale. No, porque no sé a qué hora arranca la ronda de preguntas, por eso pregunto. Vale, voy a mostrarles cómo produzco una lámina de metilcelulosa. Lo primero que hice fue medir el pH del agua. Yo lo que suelo explicar a todos los alumnos es que el pH es el nivel de acidez o de basicidad del medio en el que se mezclan todos los ingredientes, es decir, el agua, que es el diluyente, y después sumamos el polímero, la glicerina, que funciona como plastificante, y el vinagre, que funciona como conservante. Entonces, cuando el bioplástico está listo y se deja secar, el vinagre lo que evita es que lo ataquen microorganismos y crezcan hongos. La glicerina lo que va a permitir es que el bioplástico durante el secado no se agriete porque reduce la fuerza intermolecular del polímero y eso es lo que le brinda la flexibilidad una vez que está seco. Pero para que toda esta receta funcione, nosotros tenemos que tomar en cuenta un montón de factores externos, que son la humedad ambiente, la temperatura, y el pH, la capacidad de oxidación, tanto del material como de algún pigmento que le incorporemos. ¿Por qué? Porque todos estos factores externos funcionan como una fuerza que altera el estado de la molécula. O sea, nosotros tenemos que pensar que la molécula esa envejece porque viene alguien y le va robando partes. Es una manera muy gráfica de tratar de explicar lo que es la degradación. Em, entonces, una parte importante sería al principio medir el pH del medio en el cual vamos a diluir ese polímero. Si el medio es neutro, sabemos que partimos de un punto neutro. Después ya somos conscientes que le agregamos el vinagre, pero
Es decir, tenemos todas las variantes dentro de todo bajo control. Acá nivelamos la fuente, vertemos la mezcla y dejamos que gelifique nivelada para que el grosor quede correcto, y ahí es la textura que yo le incorporo. Hay muchos tipos de moldes que se pueden trabajar. Yo trabajo con el vidrio porque me parece el más sostenible, y todos sus moldes tienen su pro y su contra. El de plástico muchas veces se puede deformar y aparte emana bifenol porque si se echa un líquido caliente. Si trabajamos con telas, las que son orgánicas se van a quedar incorporadas, las que son sintéticas al final también es plástico, nos pueden deformar la forma de la lámina. Pero bueno, hay muchas alternativas de molde. Acá les voy a compartir cómo trabajo este material una vez que lo tengo seco. Lo que a mí me importa explicarles es que yo trabajo en mi taller de casa, donde poco a poco voy incorporando herramientas, pero ahora, hasta ahora lo más profesional que tengo es una buena deshidratadora y un microscopio prestado. Y una selladora de bolsas que la uso para sellar los bioplásticos porque son termomoldeables, es decir, que con calor se pueden moldear. Pero la verdad es que los he experimentado cortar con cortadora láser, grabado a láser, y funcionan excelente. Y, y bueno, he comprobado cómo hacen la fabricación de estas píldoras que les mostré inicialmente en la imagen, y efectivamente son procesos que se pueden industrializar. Entonces yo hoy no vengo a compartir máquinas ni impresora 3D, pero eso, les certifico que si alguno lo quiere intentar, van bien. Vale, yo básicamente lo que hice hasta ahora fue tomar una plancha, coloqué un molde, en vez de marcarlo con un marcador indeleble, bueno, el borde lo hice así, pero la manera más correcta o apropiada también es marcarlo con una punta, como rasparlo un poco, y después usé el agua para que me permita plegarlo. El tema del agua es que no lo disuelve, pero sí lo ablanda. Por esto de que les mencionaba que es impermeable. No, perdón, o sea, el agua no lo puede atravesar, pero sí la absorbe. No tiene poros, ¿vale? Entonces, bueno, yo poco a poco le iba poniendo agua y me tomaba un tiempo para permitir que se ablande, me permita plegarlo y darle la forma cúbica que estoy buscando, y usaba el mismo material en estado fresco, o sea, en estado gel, para pegar. Vale. Después,
les voy a mostrar otro video. Cómo obtengo, por ejemplo, el almidón de papa. Ay. O sea, lo que hice fue triturar la papa, uso el rallador que tiene puntas de estrella, bueno, creo que se llama así, porque lo que hace es romper bastante la estructura, las fibras, entonces permite recuperar la mayor cantidad de almidón posible. Si hacemos un rallado muy grueso, es como que a la papa no la estamos machacando. Después dejamos esa ralladura en reposo y cuando pasaron un par de horas, separamos el líquido de las fibras. A ese líquido lo dejamos en reposo y vamos a ver cómo algo sólido decanta en el fondo. Eso que decanta es el almidón, lo que se ve acá. Entonces lo dejamos secar y efectivamente nos queda así. La parte superior queda media grisácea porque justamente se oxida. Vale. Después les quería mostrar otras maneras de construir que tengo, que la verdad son sencillas, pero bueno, es mostrar el abanico de posibilidades que existe. Y por último, vale, el hecho está en que, o sea, tenemos que tomar en cuenta que para poder generar estas distintas acciones en el bioplástico, no se trata de trabajar con uno y generar distintos grosores porque, o distintas durezas o rigideces, porque no hay polímeros que puedan ser rígidos y no sean quebradizos. Entonces, depende de la capacidad del polímero,
será flexible y más fácil de plegar y de coser, y otros serán aptos para formar figuras volumétricas y rígidas. Entonces es interesante eso, investigar distintos y ver cuál es la capacidad de cada uno. En este caso estamos trabajando con goma garrofín. Antes fue con almidón de yuca y antes con celulosa. Vale. Bien, les quería compartir también un PDF. Aquí. Bueno, yo no sé si todos comprenden lo que es un polímero. Un polímero está compuesto por muchísimas moléculas que pueden ser todas iguales o pueden ser distintas, y el tipo de combinación, como acá el gráfico lo dice, puede ser alternado, al azar o por bloques. El hecho está en que esos átomos que componen las moléculas, que a su vez forman los polímeros, tienen algunos tipos de enlaces que algunos son muy resistentes y muy indestructibles, y otros son más fáciles de romper. Entonces el hecho está en que nosotros podemos adquirir cualquier recurso natural, y si lo llevamos a un laboratorio, estamos transformando algo natural en o semisintético, el cual aún guarda sus propiedades para ser biodegradable, o artificial. Si es artificial, evidentemente no hay nada en la naturaleza que lo pueda degradar, justamente porque no existe, es un invento nuestro. Entonces ahí es cuando generamos un problema. Y por eso digo que a partir de un polímero, de una papa, podemos obtener el mismo efecto que un polímero de el petróleo, que la primera acción que podríamos corregir es la fuente, el recurso natural del cual obtenemos el polímero. Y después cuestionarnos si ese polímero lo vamos a utilizar para, por ejemplo, hacer una cañería de una casa. Tal vez sea importante e interesante esa aplicación, y ahí podríamos dejar de juzgar el uso de plástico. Acá justamente en esta imagen muestro los tres tipos de polímeros. El almidón lo encontramos muy fácilmente, la celulosa recibe una leve modificación, y tenemos el polímero sintético. Dentro de los polímeros de origen natural, aquí están las imágenes de los que yo uso, que son los almidones, como les mencioné antes, la celulosa, el agar-agar, las gomas naturales, y después tenemos algunos que son bastante más resistentes, que es la lignina, es la parte marrón de la madera. La resina generalmente es de origen de pino, y el caucho, que es el látex. El caucho también necesita un proceso de síntesis para que se pueda moldear y no se vuelva quebradizo. La resina de pino yo la uso, por ejemplo, como impermeabilizante.
Si a la resina la disolvemos en un 70% de resina con un 30% de trementina, yo la resina la trituro y genero como un barniz natural. La trementina debería ser de origen de pino también. La trementina es una esencia de la resina de pino. O sea, la resina de pino tiene trementina. El hecho está en que le estoy agregando un 30% para que se disuelva. Pero a veces vamos a comprar trementina y en realidad es totalmente sintética y de origen fósil. Por eso digo que cuando compramos hay que tener cuidado. Y después, una vez que obtengo este barniz, le doy una capa muy, 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 muy delgada y, y se vuelve más impermeable. Pero el contacto de esta resina con los alimentos sería un poco contradictorio porque la verdad es que tiene un aroma bastante particular. Y después les quería enseñar esto que les mencionaba antes, que yo al trabajar con polímeros de origen puramente vegetal, pueden entrar dentro de la categoría de la primera generación o la segunda generación. A ver, los que rinden mejor son las de la primera generación, pero sería interesante trabajar con los de la segunda generación, porque los de la primera compiten con el cultivo de los alimentos. En cambio, los de la segunda generación es aprovechar los desechos. Y, por ejemplo, una piel de plátano tiene un montón de almidón. Después yo actualmente estoy haciendo un trabajo que fue en el que participé hace poco para Beyond Plastic, donde presenté un plato hecho a partir de un polímero que había obtenido de unas semillas de níspero. Bueno, sí, las semillas se pueden usar para plantar, pero la verdad es que tenía una bolsa gigante y yo en mi casa no tengo un campo para plantar, entonces eh, por su textura, su color, comprendí que probablemente era una fuente muy rica de almidón, efectivamente era así, y lo importante también es entender la composición de estos polímeros porque el almidón está compuesto de amilasa y amilopectina y depende la proporción de cada uno de estos, puede ser mucho más viscoso o mucho más hidrofóbico. Entonces, igual el resultado no nos sirve. Pero bueno, en este caso me fue bien, pero probé el almidón de otras semillas que no recuerdo el nombre, que son de acá, de un parque cerca de casa, y el hecho era ese, que quedaba muy, muy quebradizo, le agregué la cantidad de glicerina que sea, porque al final la glicerina la empezó a sudar, es decir, que la rechazaba, y el bioplástico que yo quería generar nunca adquiría la flexibilidad que a mí me interesaba, ni tampoco la resistencia. Y los de la tercera generación son efectivamente los que yo considero que serán el éxito del futuro, porque el cultivo de algas actualmente es un éxito. De ahí se obtiene el agar-agar y el alginato, también los pigmentos que resultan de estas plantas acuáticas son muy interesantes. Y después tenemos el reino de los fungis y el bacteriológico. Lo único que tenemos que tener cuidado con esto es que cada vez que algo resulta bien, no solo, como dije anteriormente, el abuso del consumo, de su cultivo, la destrucción de las tierras o del medio acuático, sino que al final el mercado se prostituye porque hay mucho mercado negro de venta de algas y de agar-agar. Entonces yo actualmente, por ejemplo, compro una marca de agar-agar acá española, que sé que trabajan con un cultivo del norte de España, entonces dentro de todo me aseguro que la huella de carbono que genera el traslado de ese insumo no es tan nociva. Y aparte, como su producción es orgánica, se da por hecho de que su cultivo es legal. Em, Después, por otro lado, les quería mostrar que
existen otras alternativas a los bioplásticos que se están difundiendo mucho, que son trabajos de emprendedores bastante artesanales, pero algo que creo que va muy bien es el PLA y me gustaría mostrarles el video de cómo se ocurre, cómo se produce. The Food and Agriculture Organization of the United Nations estimates that around 1/3 of all food produced for human consumption in the world is lost or wasted each year. Ay, perdón. Acá está explicando que un tercio de la comida a nivel mundial, no recuerdo la cantidad que dijo, perdón. Bueno, se desperdicia una vez al año. A ver, The Food and Agriculture Organization of the United Nations estimates that around 1/3 of all food produced for human consumption in the world is lost or wasted each year. ahí está, que un tercio de toda la comida que se produce a nivel mundial es desechada durante el año y acá están ofreciendo una solución para aprovechar esos desechos. The disposal of food waste to landfills is not sustainable as it leads to rapid depletion of finite landfill space and imposes a severe burden on the environment. Bueno, también explican que la cantidad de producción de alimentos que estamos llevando adelante actualmente no es sostenible para el medio ambiente. Developed a novel bioprocess which makes use of food waste for the sustainable production of polylactic acid fiber. Entonces utilizan estos desechos para la producción de ácido poliláctico, que sería lo que acaba transformándose en el plástico del PLA. The material is applicable to the textile industry. The process consists of El material se aplica en el textil, bueno, tiene muchas aplicaciones, pero acá este video muestra cómo se aplica en el textil y el proceso para obtener este plástico biodegradable consiste en 3 pasos. steps: lactic acid fermentation, lactic acid polymerization, and polylactic acid melt spinning. Bueno, el primero es la fermentación, el segundo la polimerización y el tercero el moldeado. Entonces, el tema de la polimerización, justamente haciendo hincapié en lo que expliqué antes, es que por incorporación de temperaturas o X sustancias, se hacen combinaciones a nivel molecular que interfieren en estos enlaces moleculares y de ahí de generar un material más o menos resistente a ciertos factores. Fermentación es esta parte. To utilize food waste as fermentation feedstock, 2 specific fungi are added to the waste. Vale, se le aplica un hongo a los residuos de comida. Ese hongo se bate junto con los residuos. Enzymes are actively secreted in situ by the fungi through solid state fermentation. Bien, se desarrolla una enzima que colabora con la fermentación. The solid enzyme-rich fungal mashes are then thoroughly blended with the food waste and undergo hydrolysis in a bioreactor. This process hydrolyzes the waste, producing a nutrient-rich fermentation feedstock. Bien, por hidrólisis, que es un sistema, bueno, con agua y energía, se separa el líquido de lo sólido para quedarse con el líquido fermentado. Bacteria consume the nutrients in the feedstock, producing lactic acid during the fermentation. In order to recover the lactic acid from the fermentation broth,
It is necessary to remove cell biomass and colored impurities. Bueno, estos son los procesos de filtración y de centrifugado para ir purificando este líquido fermentado. First, the broth is filtrated and centrifuged to remove cell biomass. Second, colored impurities are absorbed by being mixed with activated carbon. Bien, eso negro que vieron es carbón activado para remover las impurezas. The next step in the process involves the solution being concentrated by rotary evaporation. This is followed by continuous extraction of the solution using ethyl acetate via sonication. Creo que dijo que, bueno, a ver, Resultant solution perdón, is me perdí. separated with organic phase in separatory funnel. Finally, lactic acid is isolated from the ethyl acetate by distillation at 40 degrees Celsius for 30 minutes. Bien, ahora eso fue el proceso de fermentación. Ahora pasamos al de polimerización. This process demonstrates that the lactic acid recovered from the fermentation broth is polymerized into polymer PLA through ring opening polymerization. Bien, ahí explico que la polimerización consiste en abrir anillos, es decir, que las moléculas están cerradas y ellos generan moléculas abiertas. The research applies a novel catalytic method with zinc oxide nanoparticle dispersion as the catalyst in lactide synthesis. The lactide is En este momento están catalizando, incorporando algunas sustancias. by dehydration, oligomerization, and depolymerization. The lactide is then purified by recrystallization in ethyl acetate, and the precipitate is separated by vacuum filtration and then dried in a vacuum oven. Bien, y a partir de esas sustancias, dentro de ese líquido se generan algunas partes sólidas que luego las ponen en un horno y las van secando. Following lactide purification, the PLA is synthesized by ring opening polymerization by heating the lactide at 200 degrees Celsius for 25 minutes under Y lo calientan a 200 grados centígrados durante 25 minutos. nitrogen. The last step involves purifying the PLA by precipitation in cold methanol. The precipitate is separated by vacuum filtration and is then allowed to dry in a vacuum oven. This procedure produces high purity PLA with a relatively heavy molecular weight. The PLA obtained can be manufactured into fiber through melt spinning and can thus play a significant role in textile production. As the PLA is biodegradable, the final Vale, eso era la producción del PLA y por otro lado me gustaría mostrarles un proyecto que está funcionando mucho, más allá de su aspecto rústico, un poco para entender que también si quisiéramos aceptar este tipo de materiales en la industria, tenemos que empezar a normalizar el aspecto, ¿no? Que estamos acostumbrados a un plástico que tiene una superficie muy perfecta, colores muy estridentes, y en realidad todo lo que queramos que derive de la naturaleza va a tender a ser más burdo, más rústico. Tiene algunas particularidades, ¿no? Como ser vegetal, como es de origen vegetal, tiene olor, tiene un aroma. El aroma, algunos lo huelen al cono, otros lo huelen a máchica, ¿no? Pero tiene un olor particular. La textura es diferente, ¿no? La textura no es totalmente lisa, es diferente. Y sobre todo, esto usted puede autodestruirlo, ¿no? Es frágil para poder destruir. Puede ser fragmentado fácil. Este sorbete dentro de su estructura
aparte de tener fibras naturales, también tiene enzimas. Las enzimas es el alimento de las bacterias. Este producto, al estar en contacto con enzimas, y sobre todo en los basureros, que es a donde se va la mayor cantidad de los desechos, estos va a ser, las enzimas van a absorber el material y se lo van a comer. Y ese es en realidad el sistema de biodegradación, que no se fragmente, sino que sea eliminado y convertido en humus. Y por último, a mí lo que me interesa de esto es que utilizan un recurso local, pero también hacen hincapié en generar nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, el resultado de ellos, bueno, ahora termina y les cuento. Bueno, el hecho está en que en ese caso, en Piñatex, como en Malay, que aprovechan las fibras de los desechos de los vegetales, de recursos locales, generan puestos de trabajo, pero bueno, con el afán de parecerse a lo que se consume para que el consumidor acepte ese nuevo producto, es decir, no generar empatía y que sea similar a lo que ya existe, que es el cuero. Ellos, digamos que venden un producto como biodegradable y en realidad hay una parte que no se cuenta, que es que en el mercado se acepta ese concepto ya si su composición consta en el 95%, sin tomar en cuenta que el otro 5% no es biodegradable y a veces no nos cuentan esa realidad y bueno, puede llegar a molestar. Entonces, es importante que cuando vemos etiquetas, estar alertas e informarnos bien, porque hoy en día los términos de orgánico, de transgénico, de biodegradable, es como bastante engañoso y confuso. Bueno, acá acabé mi presentación. En realidad tengo muchas cosas más, pero acotar un poco el tiempo y creo que en términos generales le pude mostrar todos. Muchas gracias, Agostina. Estamos encantados con todo lo que realizas. Y a continuación, si hay preguntas del público, por favor, adelante. Yo voy a dejar mis preguntitas en el chat porque ya me tengo que retirar, pero Agostina, quería agradecerte en realidad por tu ponencia de hoy. Creo que nos ha inspirado bastante y motivado. Muchos de nosotros, bueno, algunos conocemos los conceptos que mencionaste de biomateriales o química, pero junto con los conceptos de sostenibilidad y todo ello, creo que ha sido muy interesante, ya que al menos yo soy de Perú, no he visto tanto la tecnología acá, o al menos emprendimientos que se dediquen a la creación de bioplásticos. No conozco la razón específica de por qué, pero creo que esto nos ha motivado e inspirado quizás a seguir investigando en esta área y poder crear algo parecido, ¿no? Mejor aprovecho de una vez para hacerte unas Muchas preguntas gracias. antes de irme. Allá. Una que apunté es, mencionaste algunos de los productos en los que trabajabas y quería saber cuál es el tiempo de vida que tienen o cómo es que sabes cuándo se terminan de degradar por completo o depende de los parámetros a los que se exponen.
Vale, mira, yo actualmente tengo piezas que tienen 2 años, otras 3, o sea, porque empecé con la meticelulosa hace 3 años y con el resto de los polímeros hace 2, y todavía se conservan muy bien. La verdad es que los tengo en un ambiente que es interno, pero no están protegidos ni por papeles ni por cajas. Pareciera que los bioplásticos tienen vida propia porque a veces es como que se genera algún tipo de panza o cosas así, es porque tienen esta capacidad de absorber la humedad, pero no por eso se degradan. Cuando nosotros estamos tomando el polímero del almidón de la papa, por ejemplo, o sea, el polímero en su estado más puro es un material muy resistente, a menos que se lo exponga a las condiciones apropiadas para su degradación, que sería, por ejemplo, un compostaje, donde hay humedad, oxígeno, temperatura y microorganismos para higienizar ese material y transformarlo en lo que es carbono, hidrógeno, bueno, fertilizante para la tierra. Entonces, básicamente la pregunta no la puedo responder porque a veces trato de explicarle a la gente que sería bueno comparar esto con la perdurabilidad de un libro que tenemos en casa, ¿no? Si lo guardamos con nosotros dentro de casa va a durar muchos años. Si lo dejamos en una terraza para que le dé el sol, la lluvia, el aire, se va a arruinar pronto. Ok, gracias. Aquí tengo Me- otra mientras se animan a preguntar los demás. Muy Eh, bien. mencionaste allá el proceso de elaboración de los bioplásticos que creas. eh, mostraste videos donde los haces tradicionalmente en la casa, pero luego también Mm. como que videos de laboratorio. ¿En tu caso haces de las dos o porque en un laboratorio como que necesitas todo la instrumentación y todo eso? No, en un laboratorio yo nunca lo trabajé. Sí hice al principio los primeros estudios, pero la cocción siempre la desarrollé en casa, entonces obviamente no era un medio esterilizado, ni tampoco tenía controlada la temperatura y la humedad, pero sí tenía el marcador, tengo el marcador que me dice qué temperatura y qué humedad hay. Entonces, por lo menos yo sé que si hay una falla, no la pude prevenir, pero me entero por qué está sucediendo. Genial, gracias. Pasamos a la Mm. pregunta que está en el chat para ya no llevarme todo. Ah, Menciona vale. Belén, gracias por su ponencia, me ha ayudado a conocer el enorme potencial que tiene el desarrollo de los bioplásticos. Mi pregunta es, ¿qué tipo de alimentos serían recomendables para empacarse en los bioplásticos? Para empacarse, ¿qué sería? Ah, ¿qué Como tipos packaging. de alimentos serían recomendables? Ah, perdón, no entendí la pregunta. Em, Bien, yo considero que, por ejemplo, si estamos hablando de alimentos que van a ir en el congelador, es un buen medio, porque los van a proteger de estar en el contacto con el exterior y todos los que son sustancias hidrocoidales se aplican mucho en la fábrica de helados y son resistentes a la creación de cristales de hielo, por ejemplo. Después, lo que sería para trasladar fruta también sería una buena opción, porque a menos bueno, que la fruta se reviente y cree mucho líquido, estaría bien para protegerla. Y después yo sinceramente pienso que es una buena alternativa a lo que es todo ese packaging que yo pienso que está de más, pero no sé si por reglamentación o qué lo ponen. Cuando, por ejemplo, hay un perfume y tiene una caja y le ponen encima un nylon, lo mismo para los juguetes de los niños o para hacer envío de correspondencia, porque la verdad que la resistencia que tienen es muchísima.
el hecho de tirarlos o de tironearlos, digo, o darle golpes, realmente cuesta un montón romperlos. Ya sé que esos no son alimentos, pero quiero comentar esto porque el tema de los alimentos es muy delicado, porque hay que pasar una serie de pruebas porque si el plástico se llegaría a contaminar, porque se humedece y la humedad es lo ideal para que lo ataquen microorganismos y se empiece a descomponer. Entonces, eso sería un peligro porque podría afectar al alimento que está adentro. Sin embargo, yo conozco proyectos de gente que vende alimentos envasados en bioplástico y el hecho está en que es producción artesanal que se vende en el día. Entonces, sencillamente funciona como una barrera para que no esté en contacto con las manos de cualquiera. Bien, espero que la respuesta que haya sido útil. ¿Podría ser posible usar este bioplástico para aplicaciones en empaques de fruta o productos embutidos? Vale, creo que la pregunta ya está hecha, la respuesta ya está hecha, sobre todo en embutidos que muchas veces utilizan como nylons para ir separando los embutidos que van cortando. Creo que sería una gran alternativa. Después, sería ideal para envasar aceite, funciona muy bien. Yo tengo aceite envasado hace, no sé, 3 años y acá está. Después, ¿qué otra pregunta mencionas? Que decías que para ciertos, perdón, voy a leer bien. Mencionaste que para ciertos productos deseas cierto grado de flexibilidad, resistencia. ¿Cómo mides esos parámetros? ¿Haces varias repeticiones, cierto? ¿Deseas cierto grado de flexibilidad? A ver, cuando yo me refiero a la flexibilidad o resistencia, en realidad, como expliqué antes, la glicerina, que es el plastificante, funciona como, bueno, afloja la fuerza intermolecular. Es decir, el polímero de por sí, una vez que está seco, tiene una estructura que tiende a ser cristalina. Y cuando le agregamos la glicerina, adquiere una flexibilidad que a veces, aunque querramos que sea menos flexible que eso, no se puede porque si no se vuelve quebradizo. Entonces, ¿será que la capacidad de algunos polímeros nos permita generar bioplásticos flexibles y otros nos permitan generar bioplásticos más acartonados? Por el momento, los más acartonados que consigo son con almidones o metilcelulosa y los más flexibles son con agar-agar, goma garrofín y pectina. Pero bueno, que llevo ya, mentira, no 3 años, 4, me voy confundiendo con los tiempos, pero ya llevo 4 años probando distintas variedades. Comentanos cómo ha sido el proceso de decidir crear bioemprendimiento, encontrar a tu equipo, financiamiento. Bueno, me encantaría decirte que tengo un equipo y financiamiento, pero no. Cuando yo empecé, como comenté al principio, tenía problemas de piel con esta resina, entonces cuando encontré esta persona que me ayudó en química, sencillamente fue un amigo que estaba metido con esa profesión y bueno, se interesó mucho en mi proyecto y sencillamente por amor a, a la sostenibilidad, me quiso ayudar y así arranqué y el financiamiento lo fui haciendo yo con mi dinero. Por eso digo que no tengo herramientas profesionales, pero lo que pueden ver acá atrás, más un microscopio que tengo, es lo que fui montando, que fue la termoselladora, la deshidratadora, el microscopio. Y ahora, recién este año, empecé a ganar alguna beca y algún premio pago
porque a veces los premios sencillamente te postulan, pero no te pagan. Y con eso, digamos que voy recuperando lo que fui invirtiendo, pero recién este año es como que el proyecto empezó a despegar. Entonces, bueno, tengo fe que a partir de eso realmente pueda formar equipo y encontrar un financiamiento un poco más estable, porque con la persona que hice las lámparas de tierra, que se dedica a la bioconstrucción, es quien ha colaborado conmigo para que estemos en este momento en caminos de llevar adelante un centro educativo. Pero, y hablando con el ayuntamiento de la zona, pero bueno, es muy lento todo. Hay envío de tus productos a nivel internacional, felicitaciones por todo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la intención es hacer envíos internacionales, o sea, de hecho los he hecho, pero no he conseguido vender más lejos que Europa, y estoy dentro de Europa. Entonces, el envío me lo hacen. eh, y bueno, en teoría tiene que llegar todo bien. De los plásticos que ha desarrollado, algunos aptos para los que denominan cuero vegano, y si ha hecho mediciones en cuanto a flexibilidad, dureza. No, como dije, yo me dedico a bioplásticos. A mí cuando me hablan de cuero vegano, que es bioplástico mezclado con un poco de piel de plátano batida, o sea, yo sigo considerando que es un bioplástico que tiene un material que hace resistencia y colabora a que el bioplástico esté reforzado, pero por volver ese bioplástico color marrón, no lo podemos definir como un cuero vegano, porque no es ni la textura, ni la resistencia, ni la función. Un bioplástico no resistiría ningún tipo de lavado. Por eso les mostré el proyecto de Piñatex. Los voy a escribir acá. Cuero vegano, dos puntos, Piñatex y Malay. Piñatex trabaja con los residuos de las piñas, o sea, rescata las fibras de las hojas de la piña, y Malay trabaja con las fibras de la cáscara de coco. También es otro residuo que aprovechan. Y antes expliqué que estas empresas, para alcanzar un buen logro de materiales que el público pueda aceptar, porque no les resulta tan diferente a lo que consumen actualmente, los venden como biodegradables, pero en realidad dentro de su composición un 5% no es biodegradable. Lo que pasa que si un 95% es biodegradable, ya ese producto en el mercado consta como biodegradable. Entonces, a veces a nosotros como emprendedores eso nos frustra, porque probablemente alcanzar un resultado óptimo como el de ellos cueste un montón, por eso son empresas que montan fábricas y tal. Pero bueno, nada, para mí son una gran inspiración, y su trabajo realmente lo vale, y el cambio lo está hecho. Algunos aptos para que lo... Ah, perdón, no, leí lo mismo. Si ha considerado que con los polímeros que produce sería apto para integrar dentro de sus semillas pequeñas para... Bien, sí, las semillas efectivamente se pueden incorporar, y si ese plástico lo destinamos a ese bioplástico lo destinamos a compostaje, las semillas no las vamos a poder aprovechar porque se van a compostar. Pero si ese bioplástico lo incorporamos dentro de una tierra que ya está fertilizada y que es apta para hacer huerto, sí, evidentemente crecerían. Muy buena ponencia, muchas gracias. ¿Qué mensaje final le daría a las auditorías peruanas para incentivar políticas públicas sobre el bioplástico? Wow, es una pregunta que sí que implica política, y
La verdad es que yo siento que mi política tiene que ver con la difusión de estos conocimientos. Entonces, a ver, voy a tratar de centrarme un poco en esta pregunta, pensando que, o sea, primero creo que todas las instituciones públicas, por lo menos, que están a cargo de las autoridades, puedan tener alguna asignatura que al menos desde la teoría vaya instruyendo a las nuevas generaciones sobre esta opción. Después, me parece que, por ejemplo, en Argentina está saliendo una ley de etiquetado frontal que tiene que ver con la composición de los alimentos, para que la gente sepa lo que coma y evitar la obesidad, pero a mí me parece que esta ley de etiquetado tendría que tener que ver con el tema de los empaques también, porque hay mucha gente que está muy interesada en cuidar en el consumo de los empaques, pero no saben entender qué es biodegradable, oxobiodegradable, orgánico, transgénico. Entonces, bueno, básicamente educación, em, información simple, no confusa, y después de eso, obviamente, si existe la posibilidad de recaudar fondos para incentivar proyectos que tengan que ver con esto adelante, yo no me cabe duda que debe haber un montón. Em, Después, hola, ¿qué métodos y sustancias recomiendas para el mantenimiento y limpieza de los bioplásticos? Bueno, alcohol, si quisieran alguna sustancia líquida y desinfectante, y si no, un trapo seco. ¿Y cómo se puede llegar a saberlo? Gracias por la charla, tu trabajo me inspira mucho. Bueno, creo que está todo dicho y muchas gracias por todos los agradecimientos. Eh, Nada, estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias, Agostina, por tu participación. Ha sido muy inspiradora para todos nosotros. Invito al público participante, tal vez si puede activar sus cámaras para tomar una foto final de esta reunión. Hola. ¿Son todos de Perú? Porque me salió el horario del Zoom como Colombia-Bogotá, por eso me entró la confusión. No, sí, bueno, los organizadores sí somos de Perú. Vale. Ok, voy a proceder a tomar la foto. Bueno, Lucía, te agradecemos por tu participación, muy motivadora, y esperamos tenerte en otra oportunidad. Gracias a todos por asistir. Claro. Buenas noches. Muchísimas Buenas gracias, hasta noches. ahora. Disculpa la hora, Adiós. Agostina. No, Descansa, no, no, gracias. por favor, al contrario. Gracias.